nos encontramos con Denise P. Funchal. Mi nombre es Marcela y vamos a estar aquí en el podcast del País de las Letras. Denise es una socióloga y escritora guatemalteca, como para introducirlas un poquito. Publicó la novela de las flores, el poemario mundial Manual del Mundo Paraíso en 2010 y participó en antologías Sin Casa en 2008. También es guionista, ha participado en diferentes antologías y pues también es docente en la Universidad del Valle. ¿Cómo está? ¿Cómo se Hola. encuentra? Bien, aquí esperando a ver qué sale de esto y qué me vas a hacer. Ok, bueno, voy a empezar con la actividad del ping pong. Entonces, ok, es ping, usted responde pong y yo, y este Ah, es su nombre, ok, va. Entonces, ping con con su nombre, Denise. ok, ok, su nombre completo, Ah, ok, Denise Funchal. ok, su apodo, Hola. ok, su comida preferida, Ay, las hamburguesas, ok, trago favorito o bebida favorita, las margaritas. qué rico, sí. Em, si fuera un Pokémon, ¿cuál sería? Probablemente Pikachu, pero porque no conozco otro. Ok, frío o calor. Frío. Ok, su crush famoso. Ay, Johnny Depp, a pesar Ok, de la mala fama. ok. De los escritores que usted conoce aquí en Guatemala, ¿quién es el más guapo o guapa? Ay, ah, ah, probablemente Lavania Vargas. Ok. ¿Serie o película favorita? Betty la Fea. Ok. ¿Y alguna frase o algo como su lema de vida? Mi lema de vida, con las cuentas claras y el chocolate espeso. Ok, está bien. Ok, perfecto. Entonces, ay, cuéntenos un poquito de usted, de su vida, cómo ha sido sus inicios, dónde nació. Bueno, a ver, yo nací en la ciudad, ¿verdad? La Ujú. mayor parte de mi vida he vivido en el centro. Básicamente pasé los primeros 18 años de mi vida en un radio de 9 cuadras, de una casa a otra, primero por el conservatorio, luego cerca del teatro, luego cerca del palacio, digo, luego cerca de San Sebastián. Y creo, te digo esto porque creo que nacer en el centro fue una de las circunstancias que me marcó lo suficiente como para querer contar las cosas que miraba. ¿Verdad? Yo nací en 1977, ¿verdad? Que para ti es la prehistoria. Pero, Mi papá nació en el pero, 75. ¿quién? Mi papá. Sí, sí, seguro, contemporáneos, Sí. contemporáneos de la mayoría de los papás de mis alumnos. Eh, y entonces tenés que pensar en un mundo donde tener una televisión era prácticamente un lujo, Ujú. eh, y donde yo todavía crecí escuchando radionovelas, ¿no? Porfirio Cadena, El Ojo de Vidrio, Las Aventuras de Calimán y todo esto. Entonces, los estímulos que tenían eran otro tipo de estímulos. Ujú. Y el centro siempre ha sido un lugar súper interesante por la cantidad de gente que confluye en el centro y por lo tanto la cantidad de historias y de cosas que puedes observar cuando vivís por acá. Hay como un Entonces, choque de estatus, por así decirlo, porque hay gente que ha vivido ahí desde hace, tiene unas casonas toda la vida. gigantes, y ahí está como la otra parte de zona uno, que es como gente que no tiene como la posibilidad o por temas económicos de atravesarse toda la ciudad, entonces viven como en cositas chiquitas, como un choque de mundos bien, Sí, bien raro. sí, de hecho, mira, yo vivo ahora por el Cerrito del Carmen y en un edificio, un residencial,
Ujú, Y a 2, 3 cuadras de mi casa hay un palomar, ¿verdad? Un terreno ujú, enorme, grandísimo, donde viven, no sé, 150, 200 personas en condiciones de hacinamiento total, ¿verdad? sí. Entonces, siendo niña sin televisión, ah, fue uno de mis principales estímulos fue el balcón del apartamento donde vivíamos, porque además vivíamos en un apartamento de tres edificios, un edificio de 3 apartamentos, y no había más niños. Éramos mi hermano y yo, y los demás eran adultos. Una señora española que vivía en uno de los apartamentos, mi abuela y mi tía que vivían en otro, y mi mamá, mi hermano y yo en otro. Ok. Entonces yo pasaba mucho tiempo viendo por el balcón y fijándome en la gente, sabía quiénes eran los regulares, qué gente era nueva Ujú, en el lugar y todo eso. Y esta condición de observador, creo yo que es algo que me va a hacer querer comenzar a contar historias, primero de una forma oral, siendo bastante pequeña, le contaba las cosas que miraba a mi mamá y mi mamá, que era una enorme lectora, eh, ¿sabes? Me hacía como preguntas como para que yo de la realidad pasara a la fantasía. Y un ok. poco eso me llevó a escribir, ¿verdad? A tomar notas, a hacer cuentitos. Mi mamá agarraba mis cuadernos, los pasaba en la máquina, los mandaba a concursos. Me gané algunos concursos siendo Huira. Y de ahí, o sea, yo creo que sin la experiencia del centro, quizás me hubiera tardado más en llegar a la idea de querer escribir. Ok. ¿Y usted cree que su mamá, de cierta manera, fue como algún referente, al menos en sus inicios, para como formarse esta como etapa de relatora, por así decirlo, como de querer contar algo más? Mira, mi vieja era una fantástica contadora de historias y le encantaban los niños, ¿verdad? Mm, Entonces, los fines de semana era muy normal que llegaran mis primas y entonces ay, fui yo. 82, 83 nace mi primo y en algún momento pues Roberto se une a la pandilla y siempre era mi mamá contándonos cuentos. Y nos contaba desde cosas que salían mucho de su imaginación hasta los cuentos de Edgar Allan Poe, ¿verdad? Y nos tenías aterrorizados a los 4 o 5 chamacos, no pudiendo dormir. Pero mira, mi mamá era actriz, entonces su Es súper. facilidad de expresión, de crear caras, de crear voces, todo esto era muy mágico, era una cosa divina, le dábamos vuelta a la mesa del comedor y esa vaina era un barco pirata y era muy permisiva. Qué bonito. Una vez nos dejó inundar la casa ¿De verdad? y echar Ay. jabón para que pudiéramos patinar en el corredor, porque vivíamos, eso ya no era en el edificio, sino que después vivíamos en una casa de estas viejas casas del centro Ujú. que tenía un gran pasillo. Y en Y medio del entonces nos patio. dejó inundar el pasillo, echarle jabón y patinar ¡Qué genial! ahí. Y la verdad es que era muy buena compañera de juegos. Y Ay, qué sí, o bueno. sea, sí, 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 mi mamá es totalmente un referente también de lectura, ¿verdad? Porque al no haber tele, lo que Sí. había era un chingo de libros para niños y libros de ella que ella nos leía. Ella escribía también. Sí, tengo algunas cosas escritas por ella, escribía teatro, Ah, ok. Ay, pero qué bonito. nunca publicó, digamos, Ah, ¿verdad? Sino que eran como ejercicios que ella iba haciendo, eh, pero hay unas cosas bien curiosas y bien interesantes qué súper. entre sus escritos. Está bien. ¿Y alguna vez se animó usted a actuar? Lo intenté, pero tengo una memoria muy mala, muy, muy mala. Entonces,
digamos, como toda esta capacidad de recordar parlamentos y eso, no. Oh, ok. Entonces lo dejé por la paz. En algún momento pensé en estudiar dirección de teatro, pero realmente las academias de teatro, las academias de formación artística en Guates Ujú. son muy precarias, ¿verdad? Sí. Entonces, no, Oh, pero estoy escribiendo teatro. Entonces, creo que ahí sí, trato de está en el convencerme. mismo rublo, digamos, pero detrás de escenas. Okay. ¿Y en el colegio qué tal? No, o sea, ¿este su lado artístico se lo desarrollaron o fue como aquí? Depende. Mira, yo, para empezar, fui una niña muy bulliada, ¿verdad? O sea, me bullearon prácticamente toda la primaria y hasta como los 16 años, o sea, ¡A la casi gran! toda ¿Dónde mi estudió? infancia. Sí, se puede saber. Estudié en el Julio Verne, Sí, pues. eh, colegio con el que tengo una relación de odio-amor, ¿verdad? Ujú. Porque por un lado no puedo negar que la formación fue una muy buena formación, una excelente formación académica que hizo que yo me matara de la risa con la universidad toda la vida, o sea, y cambié de carrera y he hecho varias cosas, pero creo que la base que me dio el colegio, esa vaina fue fantástica. Sin embargo, la parte humana, mira, no tienes idea, los franceses, porque el Julio Verne, Sí. ¿Usted ahora, habla tres idiomas? ahora, ¿Es ¿ah? trilingüe? Sí, soy, eh, en esa época los franceses tenían más poder sobre el colegio. Además, estamos hablando de los 80, ¿verdad? Ujú, Ponerle que yo he estado al colegio teniendo 3 años o por cumplir los 3 años en 1980 y era otra onda, la educación era otra onda. ujú. Eh, te gritaban, el insulto más suavecito era que te dijeran imbécil, que por supuesto en francés, imbécil no es tan, no es tan fuerte como imbécil. Ajá. eh, los franceses eran muy racistas, muy violentos psicológicamente, Con violentos los incluso. niños también. Te voy a contar una historia que es de mis historias maravillosas. No me pasó a mí. Yo tenía este compañero Ujú, al que le gustaba hacer bolitas de goma, ¿verdad? De pegamento blanco. Entonces ujú, hacía las bolitas de pegamento blanco, las iba como poniendo en el borde del escritorio y las mojaba en témpera como para hacer bolitas de colores y se las comía. ay. ¿Qué sabor le sentía este chavo? Quién sabe, pero lo hacía. Y hemos de haber estado en primero primaria probablemente, teníamos un profesor y el salón era un salón como largo y entonces estaba la pizarra y el escritorio del profesor, digamos, estaba la pizarra al fondo, el escritorio del profesor a un lado y dos filas de dos escritorios, una de cada lado y en medio de un pasillo. Y este man, el Monsieur de Pie, se llamaba el profesor, De le pie. dice a Epie, Ah, el pie. Epie, le dice al no sigas haciendo eso. Si sigues haciendo eso, atente a las consecuencias. Algo así le va a haber dicho. Y estaba el profe dictando lección, porque era una cosa muy bancaria, era una educación muy bancaria. Y pasa por donde estaba este compa, mira que el chavito estaba haciendo sus bolitas y lo ha levantado y lo ha parado en medio de las dos filas. Y él quedaba como a la mitad del pasillo que Ujú. había entre. Entonces se va el profesor como la gran diabla hasta el final del salón gritando, diciéndole imbécil y demás cosas. Se voltea, se va sobre mi compañero, lo agarra de la camisita, primero primaria,
lo agarra de la camisita, se lo lleva así, levantado, contra el pizarrón y lo estrelló contra el pizarrón. Y Ay, yo me Dios mío. acuerdo, y esto ya no sé si es ficción o no, yo me acuerdo que el pizarrón se rajó. Mm, Entonces, hacían ese tipo mm, de cosas, mira, o sea, fue una educación psicológicamente muy dura. Y en medio de todo eso, les valía madres si los compañeros te buleaban. Eran los ujú, 80. Me buleaban a mí porque yo no tenía papá, ¿verdad? O sea, yo crecí con mi mamá y mi hermano. Tengo un apellido, que es el apellido de mi mamá, ujú. y eso en los 80 era para Fatal. que te jodieran toda la vida, ¿verdad? Entonces yo pasé como tal vez hasta los 8 años pegada a uno de los monitores del colegio, hasta que él mismo fue y me llevó a la puerta de la biblioteca y me dijo, aquí vas a estar segura. No. Y esa vaina fue maravilloso para mi Ujú. primaria, ¿verdad? Porque entonces yo tocaba el timbre, yo salía corriendo, me iba a meter a la biblioteca y me metía debajo del escritorio de la bibliotecaria porque ahí no me molestaban. ¿Todavía en la biblioteca la molestaban? Sí, no, si era. No. Mira, cuando uno es bulliado, hay gente que tiene vocación de bullying, ¿verdad? Y yo tenía bullies que eran constantes. Ujú. Y entonces ahí leí un poco de todo, ¿no? Desde cómics hasta novelas infantiles, adaptaciones de grandes obras como Los Tres Mosqueteros, Los Miserables, El Señor de los Anillos y esto, pero que eran adaptaciones para niños. Ujú. Y después, ya cuando pasé a la secundaria, yo ya me había convertido en una adolescente muy tímida, muy, muy tímida, que se seguía refugiando en la biblioteca. Pero cuando pasé a la secundaria, tuve un profesor de literatura que fue realmente fundamental en mi vida porque eh, siempre creo yo que él se dio cuenta de que había algo más allá de la tarea de escriba un cuento o de escriba sus vacaciones o este tipo de cosas. Y él y mi profesora de español a partir de segundo básico, siempre era como escriba, escriba, lea lo que quiera. El resto de sus compañeros están leyendo esto, pero si usted no quiere, no lea esto, lea lo que usted quiera. Qué súper. Entonces, sí, ¿verdad? El colegio fue importante, sí contribuyó un montón a mi formación, eh, pero al mismo tiempo fue una cosa muy Traumante. emocionalmente dura. Sí. Entonces, Ok. pregúntame si veo a mis compañeros de colegio, no veo a nadie, a dos personas veo del colegio, a dos nada más, el resto del mundo se puede, no. Ay, pero qué diferente, porque, bueno, me imagino yo que de por sí la cultura francesa es como bastante tosca. O sea, los franceses son como muy parcos, muy, les vale, todo les vale. Y aplicado en la enseñanza debe ser como bastante duro, y más que todo aquí en Guate, que somos como muy acuchuchables, como, ay, no, no hagas esto, y como que los encerramos mucho, o sea, a los niños los protegemos demasiado. Y al menos a mí me pasó que me mantuvieron una burbujita en el colegio y era como, ay, qué bonito todo. Y ya cuando entré a la U, como, diablos, no es así el ¿Esto asunto. qué es? Me Ajá, mintieron, dijimos. sí, no, o sea, y no es como que le eche la culpa a mis papás, porque yo creo que ellos en su experiencia dijeron, ay, no la vamos a meter a, no sé, como otro tiempo, ¿no? Pero sí me imagino que Es es que sí, difícil. totalmente. Ujú. Mira, o sea, eran los mismos profes los que te bulleaban en muchas ocasiones, ¿verdad? O sea, era una cosa bastante dura, complicada, la forma como
como los mismos profesores te trataban, o sea, como te Ujú. decía, ¿verdad? A veces no trabajaban de imbécil, ¿verdad? Y tú así de, ¿por qué me estás tratando así? Qué Pero, difícil. pero, académicamente eran otros 100 pesos, porque Ujú. ponerle académicamente, te enseñan a pensar. Ok. O sea, te dan todas las herramientas para que desarmes cualquier cosa y para que puedas argumentar. Y tuve la ventaja de que en esa época, yo creo que todavía, vos podías elegir entre 3 bachilleratos y yo elegí el bachillerato que era de literatura. ¡Qué Entonces me súper! pasé leyendo los últimos 3 años de mi Sí, pues, secundaria, ¿no? qué nítido. ¿Y eso no considera usted que de alguna manera le formó carácter como esa experiencia del colegio? Ah, sí, seguro, seguro, seguro. Ok. Ahí sí no, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que es lo que yo creo, es que a mí, yo tardé mucho en aprender a encabronarme. Mm, Si yo hubiera aprendido antes a encabronarme, probablemente me hubiera podido defender más, ya. pero tardé mucho en aprender a eso, porque mi mamá tampoco era una persona violenta, ¿verdad? No era el tipo de Ujú. papá que te dice, ah, si te dicen algo, vos respondele o metele un sustentazo. Ajá. Ese tipo de papá no, mi mamá no era ese tipo de mamá, Y su hermano es menor, me sino que imagino. era, no, mi hermano es mayor, Mm. pero Marcelo tenía sus propios problemas y ¡Ay, él es mi aprendió tocayo! así, él aprendió a lidiar con el bullying de otra forma. A él también lo buleaban. A él también lo bulleaban, pero lo bulleaban de otra manera. Y mi hermano es el tipo de persona que es capaz de hacerte reír en cualquier circunstancia. Ya, Entonces, la forma como él se defendió fue a través del humor. Yo eso no lo ya. aprendí. Sí, usted se encerró tal vez un poquito más que su hermano. Pero cuando me aprendí a encabronar y hasta miedo me tenía. Ah, pero por lo menos. Y en la U, ¿qué estudió en la U? Usted es socióloga. Yo estudié sociología, estudié primero medicina, ¿Y qué que tal la medicina? tenía, mira, es una carrera bien chula, bien, bien chula. Eh, difícil, terriblemente difícil, Sí, requiere de muchísima disciplina, constancia, sacrificio. dedicación, sí, sacrificio. Y Y yo ahí, no era ese tipo de estudiante, mm, entonces iba como setenteando, y yo sabía que, que no iba a ser un buen médico, ¿y por qué se metió en porque, medicina? Si le gustaba tanto la literatura. porque yo quería ser psiquiatra. Yo quería ser psiquiatra. O Okay. sea, siempre con la gente rara, siempre, toda la vida tenía una La gente gente rara. rara. Ok. Entonces quería ser psiquiatra, Ujú, pero la idea de tener que pasar los 3 años en los que lidias con gente, ujú, hacer la especialidad y todo eso, y también la otra cosa fue una cuestión económica, ¿verdad? Yo en algún mm, momento, siendo estudiante de medicina, tuve que comenzar a trabajar, entonces eso no le hace bien a tus notas, no, porque estás cansada todo el tiempo, sí. todo el tiempo. Y en primero o segundo año, ya no me acuerdo, tuve una clase de investigación y nos llevaron al puesto de salud de la zona 3, que es donde van todas las prostitutas de todos los bares. Ok. Ahí es donde van a sus controles de sanidad, las prostitutas de los bares Sí, del centro y del área de la zona 3. hacerse sus chequeos y todo. Ujú, Y ella estaba, pero fascinada con eso, me con las imagino. historias, con la gente, con todo. Entonces, cuando tuve esta
esta cosa de me gusta, pero no me encanta, me gusta, pero creo que no voy a ser una buena médica. Mi hermano me dijo, vos, pero yo te dije que vos, ¿para qué te metiste? Si vos socióloga deberías de ser. Y lo hablé con el profesor este, que nos llevábamos bien, que era mi profesor de ciencias, de técnicas de investigación, y me dijo, pero usted, me dice, usted tiene madera de investigadora, Ujú. cámbiese de carrera, no la otra. Y entonces ahí ya me cambié y hice sociología, y Ok. soy sociólogo, es como mi base Ah, ok. Y eso en la San Carlos. en la San Carlos. Sí, pues. Sí, que también la San Carlos le da a uno otra base, porque sí he tenido como como contraparte, digamos, de universidades privadas con la San Carlos, y es como otra cosa completamente diferente. Sí, y te digo que yo tampoco es que haya estudiado en la época como más, como con más ideología, ¿verdad? Ujú. Pero como tenía la suerte de estudiar en la jornada de la mañana, sociología está en la mañana y en la noche. En Ok. la noche es un relajo, pero un relajo. Si no hay fiesta en el edificio enfrente, hay fiesta en el edificio a la par, no Ay, llegan los profesores, relajo. En la mañana yo tenía muy buenos profesores, qué bueno. excelentes profesores. Entonces, también ahí tuve, yo te diría, no todos, porque también tuve un par de profesores en la U que me decían, la Daniela Ujú. está, me dio permiso de dar clases, ¿no? Pero, pero tuve buenos profes. Ah, ok. Entonces, no fue una excelente formación académica, pero no fue mala, Ujú. ¿verdad? No, No fue, ajá, está bien. ¿Y cuándo empieza a escribir usted ya así más, así específico, así como escritos suyos? como profesionalmente, decís vos. Sí, o sea, como algo más Eh, completo, no solo como ejercicios, por ejemplo, o como hobby, por ponerle así. Mira, yo sabía que había, que algo me hacía falta, ¿verdad? Porque uno escribe por hobby, como decís Sí, vos, y, y sabes que hay textos que están, unos textos están mejores que otros. Entonces, por sí. ahí del 2000, que habrá sido esto, 2004, tal vez, Ujú. comienzo a buscar algunos espacios, talleres y todo esto, me encuentro con la mala experiencia de toparme con talleristas que al final de cuentas lo que querían era que escribieras como ellos escriben y eso es un Es no, fatal. fatal totalmente. Eh, Tuve una pésima experiencia en un taller con un tipo que agarró mis textos y él tenía un marcador de pizarrón negro en una mano y mis textos en la otra. Yo era la única chava, todos los demás eran hombres. Para variar. Y comenzó a tachar. Y, y te digo, el texto que comenzó a tachar es probablemente mi cuento más famoso. Y vine, me lo tiró en la cara y me dijo, esto es basura. ¡Ah! Vos lo que necesitas es probar algunos psicotrópicos y tal vez después puedas escribir. Y yo así ¡Ay, no! por supuesto que en ese momento me sentí bastante mal, me levanté, agarré mis chivas, me fui a chillar al baño y ya una vez recompuesta, salí de Ay, ahí prometiéndome no volver a ir a un taller literario, nunca más. qué fuerte. Como a las 2 semanas vi un anuncio en el periódico Ujú. eh, que anunciaban un taller literario con un hombre que se llamaba Rafael Mengíbar Ochoa, me gustó el nombre, eh, que tu internet para googlearlo y ver quién Nada. era y eso, nada. Solo le llamó la atención, digo, tiene nombre fancy. Me llamó, me llamó la atención, tenías que mandar un texto
y a ver qué pasaba. Pues Ok. yo mandé justamente que es Chapstick, que es, o sea, hasta hay un corto, es Ujú. el cuento que a mucha gente es el cuento que más recuerda, el cuento que más los ha impactado, etcétera. Y mando un fragmento, porque nada más tenías que mandar un fragmento, y como al mes me llega por correo postal Ah, gran. la respuesta diciendo que me aceptaban en el taller. Qué súper. Y esa vaina me cambió la vida, Qué porque bueno. entonces fue para una feria de libros, cuando creo yo que era la primera o segunda vez que le ponían el nombre de internacional. ¿Verdad? No era solo Feria del Libro de Guatemala, sino que era Feria Internacional del Libro de Guatemala. Ujú. Y conocí a Rafa y lo demás es historia, ¿verdad? Él, o sea, él se encargó de formarme. Él venía a Guate, yo iba a El Salvador, estuvimos, Qué digamos, súper. como en esa relación, y me enseñó cosas, me enseñó a domar el ego, que yo creo que eso es el mejor favor que me hizo, sobre todo porque mi ascendente es Leo, ¿verdad? Entonces tenemos un ego Ok. enorme, De León. y sí, o sea, somos el sol, somos Ujú. el centro del universo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, él me enseñó a saber cuándo un texto es un ejercicio y cuándo un texto es un texto al que vale la pena entrarle. Ok. Me enseñó a limpiarme, me enseñó a contar prácticamente, ¿verdad? Como a Ujú. afinar las herramientas. Y fue por él que yo publiqué, porque yo había escrito Las Flores, que es mi primera novela, se la di a él, y en ese fin de semana que yo se la mandé a él, Raúl Figueroa de FIG iba a El Salvador porque él le iba a publicar, creo que Cualquier forma de morir, se llama la novela que le publicó. Ujú. Entonces, cuenta la leyenda Ujú. que Raúl llega a casa de Rafa, Rafa lo sienta, le lee la novela completa, mi novela completa, y cuando termina de leerla, le entrega, pues, el manuscrito y le dice, si no la publicas, eres un idiota. Qué bueno. Y esa fue su primera novela publicada. Esa fue mi primera novela. Qué bonito. Ay, qué bonito. Antes de eso tengo una novela escrita, pero que jamás regresé a ella, que era una novela de Y sigue vampiros ahí. adolescentes. Ahí Sí, la tengo en un cuaderno. La vez pasada estaba revisando y dije yo, ay, qué ahí pena, está. qué mal que no publiqué. Ok. ¿Y usted tiene algún como proceso o, pongámoslo así, como ritual para inspirarse a escribir algo o simplemente agarra algo y dice, "Ah, esto se puede hacer, tiene material, tiene madera para historia"? Mira, yo creo que yo colecciono historias, o sea, siempre he sido una gran chambrosa, me encanta el chisme, me encanta enterarme de las historias de los demás. En alguna época anterior, disfrutaba mucho irme a sentar a un centro comercial, tomarme un café yo sola y escuchar lo que la gente alrededor mío estaba hablando. Sí, Ya no tengo tiempo para hacer esas cosas. Ajá, porque la gente siempre tiene historias. sí. O viajaba mucho en bus, ¿verdad? Yo tuve carro hasta, ¿qué crees? 2004, 2005, 2006, por ahí tuve yo carro. Antes de eso siempre me movía en camioneta. Ujú. Y me pasaba lo clásico de que no me bajaba en mi parada, sino me terminaba de echar el cambio y después me bajaba, me cruzaba, tomaba el bus de regreso, ¿verdad? Ok. Entonces, mira, yo he intentado esto que te dicen, no, que si la inspiración te va a agarrar, que te agarre trabajando pajas. Para mí no funciona así, Ujú. no funciona así. Me funciona con que tengo una historia, siento la necesidad de escribirla, me siento, la escribo, ya sea a mano o en la compu, y la dejo estar.
y en Sí. algún momento regreso a ella. La semana pasada me pasó una cosa súper curiosa. Tenía este cuento durmiendo el sueño de los justos desde hace como 7 años y de pronto alguien con quien estoy trabajando me cuenta algo eh, y fue así de, ese era el detalle que yo necesitaba para que ese cuento terminara de funcionar. Hey. Pero que es Entonces me súper, pasan ese tipo de cosas. se le prende el foquito de repente. Ujú. Que es súper, bueno, yo que tengo la cabeza en la luna, yo no me acordaría de dónde tengo el cuento. Ay, ¿ese dónde lo dejé? Ok. Y Lo que pasa es que puedes buscar por palabras. sí, ay, no, yo Ay, sí, me acuerdo que el cuento decía esto. algo así, pero bueno, yo no sé mucho de escribir, la verdad, pero, o sea, me gusta más leer, o sea, me gusta más como enterarme de que yo escribir, pero tal vez iría como desarrollar un poquito de ese lado porque no me he atrevido, porque digo, ay, no, no me va a salir, pero es como ya una cosa mía por aparte. Ay, no. Y de esta su como su trayectoria, como puliéndose, ¿hubo algún escritor que la marcó, algún autor que diga, él me gustó y como que agarró inspiración, no sé, así como, Mira, creo que uno a lo largo de su vida como lector se va enamorando, ¿verdad? ujú, De distintos autores y que hay momentos en los que tenés prácticamente un romance con cierto tipo con cierto escritor o cierta ujú, escritora. Entonces a mí me pasa eso. Y una de las cosas que Rafa Mengíbar hacía como énfasis en sus talleres ujú. y que conmigo Rafa tenía este taller que era un taller al que generalmente quienes iban eran poetas. Oh, ok, Entonces, eras tu narradora, ¿verdad? O sea, por eso era que yo era la favorita, porque yo era la narradora y él era el narrador, también era poeta, muy buen narrador, pero en El Salvador lo que hay son poetas. O sea, lo ¿usted que no a se mí animó a me hacer gusta, poesía? sí tengo, pero no soy tan buena. Ah, ok, Ajá, o sea, uno tiene que saber, sí, ¿verdad? Uno tiene que saber cuál las es su tema. limitaciones, Ajá, o sea, me gusta la poesía, me gusta leer cierto tipo de poesía, no me gusta la poesía academicista, no, qué hueva. sí, Me gusta la poesía, que tengo como la de Julio Serrano, ¿no? Que es ya, bien, que al te grano, mete el cantazo, o Carmen sí, Lucía Alvarado, que también te te mete un trancazo, ¿no? ujú, Eh, pero Rafa, una de las cosas que te decía es que vos podés leer como lector, como lees cuando estás disfrutando un libro, o leer como escritor. Entonces, ¿cómo lees como escritor? ajá, Es cuando decís, pucha, ¿y esto cómo lo hizo? ok, O sea, ¿cómo construyó esta estructura? Porque al final de cuentas la literatura son estructuras, sí, ¿verdad? Y entonces analizás un texto. Entonces yo hay gente con la que lo hago. Escritores que me han marcado y que son como mi Trinidad, eh, Gabriel García Márquez, sí, que hay gente que dice, ay, no, es ujú, demasiado superficial, pajas, el tipo es maravilloso, es sí. genial. Cuando leí por primera vez Cien años de soledad, A mí me hizo bolas. No le miento, a mí me hizo bolas. pero yo ahí dije yo, pucha, yo quiero hacer esto. Ujú, Cien años de soledad fue el libro que me hizo decir, yo quiero hacer algo así en algún momento. Eh, José Saramago, ah, que ok. o sea, el Evangelio según Jesucristo Sí, es una obra monumental, a pesar de que la obra original está escrita en portugués, el uso de la puntuación es una cosa
que a mí no termina de sorprenderme. Y luego está Alfredo Bryce Echenique, que es un peruano Ujú, con un humor negro muy chilero. eh, y digamos que estos tres son como mis principales piedras angulares de ser niña, ujú. ¿verdad? De ser niña y de ser adolescente. Luego me enamoro de Miguel Ángel Asturias. En algún momento es Asturias y Asturias me sigue llenando el alma y sigo tratando de entender cómo crea tanta poesía, ¿verdad? Ok. Y luego están mis mujeres, la Clarice Lispector, que la amo Sí, con locura y pasión, la Dorothy Parker, que es una gringa, y la María Luisa Bombal, María Luisa. y la Elena Garro, y la Rosario Castellanos, y Ok. entonces vas como dejando que el mundo te impacte, ¿verdad? Y que los autores te impacten. Ujú. Yo creo que tengo un chingo de autores que me impactan, pero los tres principales Qué súper. son estos. Y Flaubert, ¿verdad? Con Madame Bovary, que es una obra Sí, monumental. definitivamente. Creo que eso también nos marcó a nosotras, de alguna manera. Ay, no, ¿qué le iba a preguntar? Le iba a preguntar algo y se me olvidó. Ah, sí, y bueno, como de todos estos autores, ¿tiene algún género que usted diga, esto sí me encanta, me gusta, como, o inconscientemente que lo escoja así como, Mira, a mí me gusta mucho el realismo, yo, o sea, vos, vos lo sabés, yo te he dado sí, clases, es que yo soy más del ujú, rollo realista, que creo que como corriente literaria es una corriente literaria que no pasa, ¿verdad? O no, sea, que es está lo que vigente, está ahí. No soy tan tirada a leer fantasía, por ejemplo. O sea, ya, sí, El Señor de los Anillos me lo disfruté un chingo cuando tenía 15 años, pero tenía 15 años. sí, Eh, aún así me parece que ese man estaba loco, ¿no? O sea, hasta creó su propio idioma, su propio sí, pues mundo, su era un serie, genio, su lógica, o sea, de que es un genio, es un genio. Ah, pero no va a ser mi primera opción, como tampoco va a ujú, ser mi primera opción la novela negra, que ya, me gusta. Hay un par de autores de novela negra que digo yo, ve, qué bonito está esto. ujú, Como Paco Ignacio Taibo, ¿verdad? Que me parece un muy buen novelista en el género. De ahí la onda como eh, de superación personal, Paulo ah, Coelho, estas cosas, sí, no, tampoco, no, eso hasta yo digo, ay, no, no, definitivamente no. no, ok, está bien, Pero creo que le puedo dar chance a una buena novela de terror, que es difícil hacer una buena novela de terror, y que le podría dar chance a una buena novela rosa, una novela romántica, bien hecha, cursi, bien hecha, sí le doy chance. ok, ya leí a Stephen King, me imagino, Sí, no, sí, pero o sea, siento que Stephen King tiene estructuras que son muy predecibles. ya, eh, que si ya te leíste unas 5 novelas, ya sabes por dónde se va a sí, ir, ¿verdad? Que no, o sea, ujú, creo que It es una joya de la literatura de terror, ujú, pero ponerle, ¿cómo se llama? Esta de Shining, ujú, es mejor la película, 10 sí. veces mejor la película. Sí, yo la traté de leer y es bien lento, o sea, uno se va así y uno sabiendo que es de terror, dice uno, ¿cuándo va a empezar lo bueno? Ah, ¿Cuándo pues lo voy sí, a poner dormir? sí, cuando, es que yo soy de las, bueno, era porque ya no me da la energía de las que leía en la noche, en la madrugada. Ajá. Yo pasaba la noche en vela, al menos en el colegio, pasaba las noches en vela leyéndome 3, 4 libros
Llegué al punto de leerme dos al mismo tiempo. Y yo fascinadísima, pues, pero este sí me quedé como, ay, solo porque lo quiero terminar. Pero sí, no fue tan como lo esperaba. En cambio, hoy mi hermana se lo leyó, no tiene la oportunidad de leerlo, de hecho, como por aquí está. Y sí la logró avanzar. Mi hermana que no lee, por ejemplo, mi hermana es de las Ajá. que dice, ay, qué hueva. Entonces, ajá, ay, no. Sí. Y bueno, ya así como un poquito adentrarnos más a lo personal, tal vez, ¿usted tuvo alguna anécdota que la haya marcado así como en su vida y que tal vez después haya sido como algo para escribir, no sé? Mm, Mira, yo creo que uno siempre, 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 siempre va metiendo cosas de uno dolorosas o no dentro de las cosas que escribe, ¿no? O sea, creo que sí hay textos míos que son mucho más personales que otros, ¿no? Que otros Ujú. que nacen porque agarro un pedazo de una historia acá, otro pedazo de otra historia acá. Ahorita estoy, pero es que tengo años de estar luchando con esta novela, tengo años de estar luchando con esta novela. Eh, Rafa Mengíbar, que era mi maestro, murió en el 2011 de un cáncer en el estómago. Pero Ay, no, en todas, serio. todas las circunstancias alrededor de esa muerte fueron tan impactantes, tan de estas cosas que te dejan en la impotencia total y al mismo tiempo fueron tan crueles. Hay una parte muy cruel, hay partes muy, muy tristes. Y entonces tengo la novela escrita en proceso de limpiarla desde hace un par de años. Ujú. eh, y es la historia de la muerte de Rafa contada por su hija, que Ah, en el momento en el que él muere, esta nena tenía 6 o 7 años. está chiquita. Era un bebé, Es más chiquita un que yo. bebé. Sí, Sí, pues. sí, 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 porque creo que ella acaba de cumplir 17. A la gran. Sí, Y pues. ahora es parte de un culto evangélico. No, Ay. una cosa que Ay, yo decía, no. Dios mío, Rafa, ¿por qué te moriste, verdad? Ay, no. Qué Porque risa. eh, él era el que se hacía cargo de esa niña. Sí, La mamá, qué eh, lástima. y entonces es eso, pero ha sido o sea, que no es una anécdota mía, es una anécdota colectiva, porque parte de la historia, yo no vivía en El Salvador, ¿verdad? Yo Ujú. iba, cuando me doy cuenta de que Rafa estaba enfermo, comienzo a ir si podía cada 15 días, si podía una vez al A la mes, gran. cuando podía agarrar camino una semana sí, una semana no. O sea, estaba como muy ahí, Ya. eh, para verlo, sobre todo porque los cáncer en el colon era que tenía él, son de los que tienen una mayor tasa Sí. de sobrevivencia, ¿verdad? No, y es de los más fuertes, de hecho. O es de los que al menos más rápido crea metástasis, me imagino por Sí, eso dónde sí, está. pero si te lo tratan a tiempo, Sí. te cortan el pedazo de colon y ahí murió. Ujú. Pero hay un montón de cosas alrededor, eh, de las que yo me voy enterando después de que él muere. Y Ah, entonces regresar a esa historia una y otra vez, porque igual terminas un texto y regresas y lo volvés a leer y lo volvés a leer. Entonces es como volver a pasar por el trauma. Pero ujú. sí, o sea, uno siempre va metiendo Sí, cositas de uno ya. De en la... cierta manera, ¿usted podría considerar a Rafa como su figura paterna, de cierta manera? O como algún, no sé, algún tipo Yo como de... más bien decía yo que era mi psiquiatra, Ah, porque
porque la diferencia de edad entre él y yo no era tanta, ¿verdad? O No, sea, ok. Rafa me llevaba 18 años. Oh, pues, no, Entonces, 18 es una edad considerable. sí, pero yo tenía 30 y pico cuando lo conocí. Yo tenía 32, 33 cuando lo conocí. Entonces, a Ya, los 33, una persona de 50 años no se te hace tan lejana, no se te hace como tu mm, papá. ya, Eh, sí, no, no, no. Am, para algunos de los compas de la casa del escritor, sí, él era, fungía como papá. sí, Para mí no, para mí era como mi psiquiatra, ya. porque él te tallereaba tus textos, te tallereaba tu vida, te arreglaba el coco, te decía cómo defenderte en caso de ese tipo de cosas. O sea, era ¡Qué súper! como un hermano grande, más bien. Sí, más como fraternidad. Sí, Ok. Mire, hacía preguntándole un poquito de los escritores que ha conocido o que ha leído, que de usted, este sí, ¿por qué no se dedicó a algo más? No sé qué de que diga, ¡a la madre! Pablo Coelho, mira, Cuauhtémoc Sánchez, Mm, la gente que gasta papel eh, publicando superación personal, que es un gran negocio, sí, pero son otros 100 pesos. Eh, Te digo, incluso la Mara que escribe novela juvenil y estas ondas va, órale, porque al final de cuentas ahí estás sembrando sí. quizás buenos lectores, Mi quizás, caso, es mi caso. ajá, Ajá. pero no, la Mara que escribe superación personal, ya que dejen de Fatal. matar. Sí, Y ya. los how to para la vida, literal. Sí, 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 no. definitivamente. Ay, no. Y bueno, y actualmente, ¿en qué está? Como, ¿cuál es su vida actualmente? ¿Qué está dedicándose? ¿Qué es lo que está trabajando? Literariamente. Pues en general, profesionalmente. Mira, profesionalmente hago un poco de todo, pero yo siempre he sido mil usos. Ok. Entonces doy clases, eh, edito, estoy trabajando, digamos, como trabajo algunos textos con algunos autores, Ujú. que entonces ¿Sigue en la editorial o edito. todavía? O ya no. No, ya no. Ya No, no, no. no. No, eso de ser personal de administración del Estado. Mm, Mira, sobre todo cuando trabajas para una entidad que puede ser utilizada para que un ministro se luzca. Y vaya, ay, no. yo mandé a hacer estos libros. Ujú. No, otra de las cosas que nunca me gustó de la editorial Cultura es la presión que hay para, mire, yo soy amigo del ministro. Y el ministro me dijo que usted me iba a publicar Ay, no. Entonces le mandaban cualquier cantidad de. de cosas, gente que te dice, si usted no me Sí. publica, la voy a denunciar. Tuve un caso así. Un libro que era un desastre de libro, pero es que era un desastre de libro, pero era un man que me pasó esto que de las primeras cosas que me pasaron en la editorial. Me escribe un tipo y me dice, mira, fíjese que yo mandé un libro cuando estaba el maestro Morales Santos y él me dijo que me iba a publicar. Y Morales Ujú. Santos creo yo que le decía a todo el mundo que le iba a publicar, Ay, porque como Dios. él me escribieron 20 o 30 personas más que el maestro Morales Santos les había dicho que iba a publicar. Entonces, pero este fue de los primeros casos que yo tuve así. Entonces le dije, Ujú. mire, ¿sabe qué? Mándenmelo y yo ahorita estoy saliendo, o sea, todo el primer año quiero salir de los compromisos de los libros que ya estaban en cola y a partir de eso, pues ya. Ok. Pero un tipo con una discapacidad. Y entonces Pero cuando yo física. entro, física, ajá, Ah, ok. leo el texto y el texto es, ay, Marcia, de esas cosas que vos decís, realmente
¿quién va a leer esto? O sea, mira, yo no estoy en contra de la autopublicación, y la autopublicación creo yo que permite que la gente publique lo que según ellos Merece eh, ser publicado. merece ser publicado. Pero si Ujú. vos mandás algo a una editorial, tenés que pasar por el proceso editorial. El tipo no estaba dispuesto a eso. Entonces me reúno yo con él y le digo, mire, de su libro, que eran, ¿qué te digo? 140, 150 páginas, funcionan, no sé, estos 5 textos, el resto no funciona. Ujú. Y estos 5 textos que funcionan, hay que editarlos y hay que corregirlos y hay Sí. que, digamos, hay que trabajar los textos. Ah, no, es que a mí mi mamá me dijo que qué bonitos están y todo el mundo que lo ha leído me dice que qué bonitos están los textos. Ay, Dios. Que le digo yo, mire, ¿sabe qué? Voy a hacer la revisión, le mando los comentarios y usted los trabaja. Y cuando Sí. usted los tenga trabajados, me los manda. Yo creí que la cosa había terminado ahí. Como a los 6 meses, me llega una carta de Yamatei Se diciéndome llama que del presidente. qué diablos había pasado con con el libro Ay, de no le esta creo. persona, porque esta persona, y entonces, como te mandan todo el expediente, ¿verdad? Este chavo le había escrito a Yamatei haciendo, como apelando a su condición de compas, porque somos discapacitados Ay, ambos, no. y un poco como amenazando con demandar a la editorial por discriminación. Se aprovechó de su condición. Mm. ¿Lo publiqué? No, no lo publiqué. Y eso será un clavo heredado para el que llegue como jefe de la editorial, Ok. porque yo no iba a publicar una basura. Sí, Qué mira, difícil. parte de las razones por las que yo me salí de la editorial y me salí a tiempo, creo que me salí a tiempo, fue porque había una presión constante de publicar textos que no tenían ningún valor. Qué triste, porque no hay cultura de literatura. O sea, así como poniendo como de referencia, digamos, la cultura musical en Chile, que por eso está todo el evento musical de Viña del Mar y no sé qué, y que dicen que el público ahí es bien heavy y todo. Si hubiese como esa cultura, pero en la literatura no cualquiera estaría publicando, pues, o no dejarían publicar ese tipo de personas, porque autores que son, qué Sí, difícil. exacto. Pero, pero, pero así es, también me sacudí de la espalda a un diputado que quería que se publicara una monografía que había sido escrita en los 70 sobre su municipio. Y todavía le dije yo a quien me la llevó, le digo, mire, pero esta monografía ha sido actualizada, digamos, está esta parte, porque eso puede ser un texto interesante, ¿verdad? O sea, Sí, yo no creo que la editorial Cultura deba de publicar solamente literatura, sino que, o sea, de hecho diferentes está textos. planteado que publique historia y otro tipo de textos, un poco como el Fondo de Cultura Sí, Económica, ¿verdad? Yo le digo yo, mire, pero este texto ha sido actualizado, digamos, hay el texto original y luego un estudio comparativo a cómo este municipio está en la actualidad. No, querían, porque iban a entrar en campaña, que se publicara esa misma monografía que había sido publicada hace 50 años, sin ujú, cambios, solo porque qué bonita la monografía sobre el departamento, sobre el municipio. ujú. Mira, ahí me dice la real de, A la cola. Ah, miren, sí, pero no lo he visto, se me traspapeló, qué sí. pena, ¿verdad? Ay, qué Que, triste. ajá, o sea,
tratamos de establecer digamos, como una serie de pasos para poder publicar, pero nunca, desde arriba nunca se respetó, ¿verdad? Sino Mm, que siempre era, el ministro quiere sobre esta cosa, o el ministro quiere que se le publique esto a este amigo, o el pues, ministro quiere que se publique esto sobre, como además es cachureco el hombre, ¿verdad? Sobre esta virgen. Y dice, no, ay, Dios de la Virgen mío, María. de la Virgen del Rosario. Pues hay un Yo creo montón que de hasta se paró escritos. peleando con el. Ajá, Sí, pero así, o sea, así funciona esta, esta cosa. ya. Ay, no. ¿Y usted cómo mira, bueno, desde su punto de vista y experiencia, así en editoriales y siendo escritora guatemalteca, cómo mira como el futuro de la literatura aquí en Guatemala precisamente y de la escritura? Mira, creo que hay que tomar en cuenta dos cosas. Una es que eh, muchos lectores no hay, Ujú, lectores de literatura guatemalteca, porque por supuesto que gente que lee hay. Claro que sí, si no, no tendrías esos ojos cumpliendo, ¿qué cumplieron? 25 años, creo que 25. cumplieron este año. Ajá. Ajá. Eh, o no tendrías a los compadres estos de Quitapenas eh, rompiendo el récord de ventas en la Ellos tienda, son ¿verdad? venezolanos, si no estoy Que, mal, y ajá, vinieron aquí. ellos son venezolanos. Que, Ya, ujú. ok. Lo que pasa es que lo que no se lee es literatura guatemalteca, Sí, porque justamente. de alguna manera, yo que creo, yo creo que hay un prejuicio muy Ya. fuerte de pensar que lo que se escribe acá, ¿por qué me va a interesar? Ujú. ¿Qué cosa interesante tiene alguien que decir sobre la literatura guatemalteca? Y luego tenés eh, un montón de gente que escribe, un montón de gente que escribe y que no pasa por un proceso de edición. Y yo te lo digo, no te lo digo como editora, te lo digo como autora. El Ujú. proceso de edición es fundamental. Entonces, Sí, pues sí, yo creo que no hay nada malo en los procesos de autopublicación. ok. Está bien, autopublicalo, autopublicate, tenés tu plata, quieres ponerlo en Wattpad, quieres ponerlo en Amazon, quieres pagarle a, no sé, Creo, Kazam o alguna de estas editoriales que te hace creo libros que Sofos tiene esa opción. bajo pedido, No estoy muy ya segura, la no, verdad. ya no, quebró, no Oh, funcionó. sí, pues. Pero lo podés hacer, es decir, si vos tenés un buen diagramador, puedes hacer un bonito libro. Ah, el problema es si estás escribiendo por autocomplacencia, si estás escribiendo por catarsis, si estás escribiendo por la razón que estás escribiendo, no importa la razón. Lo que es claro es que necesitas un editor que sea lo suficientemente honesto para que te diga, mira, mano, esta mierda no funciona. Ajá, Esto no funciona. O en esta parte tu personaje está haciendo esto y en esta otra tu personaje se está contradiciendo totalmente. Y por supuesto que los seres humanos y los personajes se pueden contradecir, pero siempre hay una razón, siempre sí, hay una razón. hay una misma línea. Entonces, ajá, esa parte es lo que hace que los editores sean fundamentales. Ok, Y es donde falla buena parte de las propuestas literarias. Y por sí, otro lado, mira, yo creo que yo era así hasta hace un par de años, el tipo de Mara que decía, sí,
voy a juntar una milanita y voy a comenzar a publicar a otra gente, ¿verdad? Cuando entendés cómo funciona el mercado del libro, te das cuenta que las editoriales que existen son tremendamente valientes. Porque librerías que se interesan en la literatura guatemalteca, en la ciudad tenés dos. Una que está refundida en una casita, que es la Casa del Libro de Cristóbal Pacheco, que es un muy buen librero, y la otra es Ojos. Sí. Y Y qué estaba pena, Artemis en algún momento, pero en pandemia tronó. Y ya solo fíjate que tienen, Artemis tiene, su público es otro, ¿verdad? Su sí, público es público, igual que Quitapenas, que es público de sagas, que es sí. público de sagas, de literatura juvenil, de literatura de superación personal. Y he de decirte que también buena parte de la plata que Sofos se embolsa es, es sagas, literatura juvenil, literatura de autosuperación y todo esto. Pero son los únicos que te van a poner coco como autor, va, la catafixia, ¿verdad? Que ahora tienen su librería y que ellos mismos son editores y apoyan. Pero aparte de esos tres espacios en la ciudad, ¿quién? Sí, no, no hay. Es Y bien entonces difícil. decimos, bueno, ¿qué te queda? Te queda hacer lo que trata de hacer Piedra Santa y lo que trata de hacer, y lo que hace muy bien Santillana, Ujú. que es ver a qué colegio le metes los libros, Sí, solo con colegios ¿verdad? se van. Y eso es, lo que pasa es que autores hay un montón, lectores de literatura guatemalteca, eso es lo que hace falta, eso es Hay lo que bien no hay. pocos. Sí, yo hasta ahorita en la universidad fue que conocí a un montón de autores, porque en el colegio los mismos. O Pepe sea, Mía, Miguel Ángel Asturias sí. y Y Miguel Ángel Asturias ni crea, o sea, fue así como así él es autor, y nada más, el porque, Premio Nobel de Literatura, sí. ujú. O sea, Hombres de Maíz, sí mucho, como un par de como fragmentos, porque también no nos iban a poner a leer la novela entera, ¿qué? Pero sí es como un pasón y ya. Y Pepe Ajá. Mía, que para mí Pepe Mía fue como, él, y ya. Sí, que yo amo a Pepe Mía, ¿verdad? O sea, eso Sí, a mí también también me de los gusta. amores de adolescencia, ¿verdad? Pero eso es. Luego en la antigua tenés tres, cuatro librerías, pero más allá, o sea, amén de la cantidad de librerías, cuando te hacen un pedido, el pedido no pasa de 5 ejemplares, 10 ejemplares. Sí, Entonces, el futuro de la literatura guatemalteca, creo yo que por un lado necesita de que pasemos de la goma, por decirlo de alguna manera, de la autopublicación sí. y que asumamos que se necesitan editores, que el papel del editor es un papel que va más allá de hacer la revisión ortotipográfica y de Ujú. decir, mira, vos qué chilero te salió. Para eso está tu mamá, Ujú. para eso están tus amigos, tu novio, etcétera. Eh, y de que haya lectores, de que la Mara deje de pensar, ay, no, ¿y para qué? ¿Y estos qué me van a contar? Ay, me van a hablar de la guerra. Ay, Sí, creo que tenemos como ese estigma de, ay, todo el mundo habla del conflicto armado, que sí hay muy buenos escritos, porque hay unos que sí, como que uno tenemos una idea de, ay, que sufrieron mucho los pueblos indígenas, pero lo pones en algún como personaje ya más específico de su perspectiva y es como, uy, pero sí es como, hay mucho de eso ya. sí, yo creo que es eso. Mira, buenas propuestas hay, lo que faltan son editores. Ujú.
editores y lectores, Ok. ¿verdad? O sea, más bien que el autor se tome en serio el trabajo del editor, que el editor se tome en serio el trabajo del editor, ¿verdad? Porque, mira, una de las cosas que me decían en la editorial, cuando yo comencé con esta cosa de, bueno, a ver, sentémonos, veamos los textos, qué se puede mejorar. Aquí hay que decirle al autor que ese texto no va porque ese texto no dice nada, no un cuento, no un Ujú. relato, nada. Sáquenme ese. Y entonces uno de los que ya tenía mucho tiempo de estar en la editorial me dice, wow, Morales Santos nunca hizo eso. Nunca, nunca, nunca. Pero él editaba poesía, ¿verdad? Él lo que Sí, más publicó fue poesía. Pero aún así, aún en la poesía, a veces tenés imágenes que no funcionan, poemas que no funcionan, poemas que vos le decís al autor, mira, trabajo con una chica que publica poesía y me ha mandado, la vez pasada me mandó un libro de poemas, estaba chileno, que finalmente la autora no se animó a sacarlo porque era un poemario muy personal. ah, Eh, pero ya había tres, cuatro poemas que ya, esa historia ya la había contado, esa imagen ya la había usado, mm, ese sentimiento ya lo había evocado, entonces el poema no te decía nada más. ujú. Y vos querés un libro que fluya y no un libro que te aburra y que Sí, haga que te aburres, ¿verdad? ok. Entonces no, le dije, mira, decirle que sí, pero estos cuatro, que No. los saques, ¿de dónde? Pues, no, o sea, ya, mucha redundancia, ya, Ujú. ¿verdad? O que escoja entre este y este, Ok. pero por ese tipo de opiniones, es que no mucho, que hay gente que no Sí. me quiere, ¿no? Entonces, creo que también parte del rollo es que si vos sos editor, tenés que asumir que la gente se va a molestar cuando le digas que un texto no funciona. Ujú. Y entonces te pones tu sombrero de villano, ¿verdad? Y ya, Sí, porque al final es el trabajo del editor, no va a andar publicando cualquier cosa. exacto. Sí, no. Y de sus textos que usted diga, ay, de este estoy súper orgullosa. Mira, yo le tengo, no, o sea, te digo, y este es mi Leo interno hablando, eh, a mí me gusta mucho lo que hago, me gustan incluso el poemario, que yo lo vuelvo a leer y digo yo, ching, estos versos los tendría que haber quitado. eh, Incluso eso me gusta. ¿Por qué? Porque justamente parte de lo que me enseñó Rafa fue a no publicar todo lo que Sí. escribo, ¿verdad? Él me decía, mira, de lo que escribas, el 20% es oro, el 80% es ejercicio. Ujú. Y parte de lo que tenés que desarrollar es esa onda de decir, va, qué chilero, está bonito el cuento, Sí. pero no aporta nada. Entonces, aún así, te digo que probablemente Las Flores, que es mi primera novela, me gusta mucho porque es una novela muy preciosista, es una novela ambientada a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, por ahí, Sí. que me llevó un chingo de trabajo. O sea, yo tengo libros de moda, tengo enciclopedias de moda, de zapatos y de ¡Qué ropa, bonito! a partir de ese libro, porque me ponía a escoger qué ropa iba a llevar mi personaje, ¿verdad? Ujú. Y aprendí un chingo de cosas haciendo esa novela. Esa novela me gusta mucho. Creo que al final eso es como el trabajo del escritor, ¿no? O bueno, de un buen escritor, que sí tiene su trabajo de investigación para tener una buena novela, al menos, por ejemplo, las novelas históricas. Tiene que Ujú. saber bien todos los acontecimientos, porque si no, su novela al final es una inventada, pues no es como algo sustancioso.
sí, sí, es ser puntilloso, ¿verdad? O sea, Ujú. al Ahí final está su base de investigadora, la que le decía a su profesor. sí, sí, y te digo, hay cuentos o aspectos de novelas. Por ejemplo, tengo una novela para jóvenes que se llama La habitación de la memoria. Ujú. Y es una novela, pues prácticamente escrita por encargo por Santillana Ok, para integrar contenidos de historia de, creo que tercero básico y cuarto bachillerato, una cosa por el ok. estilo. Pero escribir esto, porque tenía que abarcar más o menos de la revolución industrial a la caída del muro de Berlín. A la gran. Ujú. Entonces es la historia de un güiro o güira, porque nunca sabe si es niño o niña, que se va de vacaciones a la casa de su tía. Y la tía ha construido su casa alrededor de la habitación que fue la casa de de sus abuelos cuando se juntaron a vivir juntos. Y entonces la tía ha decidido hacer dentro de esta habitación que está al centro de la casa una especie de museo familiar. Entonces el personaje principal, que como te digo, no, nunca sabes si es un niño o una niña, interactúa con los objetos y de los objetos o las fotos van cobrando vida o de estos salen fantasmas que le cuentan parte de la historia del mundo Ujú. y parte de su historia familiar. Entonces ahí me tenías 6 meses, ¿verdad? Leyendo Revolución Industrial, Revolución Mexicana, Revolución Bolchevique, Ay, Dios, sí. Primera Guerra Mundial, todo el rollo de Estrada Cabrera, Jorge Ubico, porque además era como esta onda de la historia mundial, o la Contextualizada historia aquí. occidental, más bien, diciendo, más bien, y la historia de México y Centroamérica. Ya. Entonces tiene por ahí una ancestra que la mandan a Guatemala porque no querían que se metiera en problemas al participar en la Revolución Mexicana y ese tipo de Qué cosas. súper. Ok, está bien. Sí, porque interesante, o sea, ha fluctuado como en varios géneros y tipos Sí, de historias, qué súper. Y digamos para, ya usted como escritora, editora y docente más que todo, porque creo que ha visto bastante en su época de docente, ¿qué, como qué consejo o qué le quisiera decir como a los escritores que ahorita se están como formando? hay que leer como descosido, más leer que escribir, eh, porque esos que están ahí, eh, Flaubert, la Agatha Christie, la Edgar Allan Poe, toda esta mara que ha pasado el filtro del tiempo, o estos grandes como Borges. A mí me costó muchísimo entrarle a Borges, muchísimo, no tenés idea de cómo lo sufría, hasta que finalmente creo que tuve la madurez lectora suficiente para poderle entrar a Mm. Borges. Pero la cosa es que todas estas gentes tienen algo que enseñarte, ¿verdad? Porque, y el mismo Borges creo yo que era el que decía esto de que de los griegos para acá no hay historias nuevas. Lo que hay son formas de contar esas mismas historias que se repiten a lo largo de los siglos. Entonces, si vos lees y tenés esta forma de tal escritor de hablar de un conflicto intergeneracional y luego lees otra novela sobre un conflicto intergeneracional, pero contado de esta otra manera y luego de esta y luego de esta y luego de esta y luego de esta, tu mundo para entender el conflicto que vos querés contar va a estar más alimentado y a partir de eso vas a encontrar tu propia forma de contarlo. Ok. Entonces,
recomendación para escritores nuevos, leer como descosido. Y yo retomaría esto que nos decía Rafa, de lo que escribas, el 20% funciona, el El otro. 80% es un ejercicio, a menos que seas un genio, ¿verdad? Ajá. A menos que seas un genio como, no sé si han existido ese tipo de genios, ¿verdad? O sea, Tolkien, pero Tolkien se quedó en El Señor de los Anillos y con eso se murió. Bueno, yo sí, no me he enterado de algo más, pues. sí, él tiene otras historias, pero tenés esto, ¿verdad? Ujú, Como súper, súper grande. Porque al final de cuentas, cuando vos le seguís como la pista a un autor, que yo lo he hecho con Asturias, que probablemente es mi amor local, ¿verdad? Mi ujú, crush literario local, vos lees las primeras obras de teatro de Asturias y vos decís, ay, mi no tan cursi que era. Y vas viendo cómo, cómo Asturias nace, ¿verdad? Cómo llega a través de sus cuentos, a través de sus escritos, a través de sus piezas de teatro, de sus piezas de periodismo, todo esto, vas viendo cómo el escritor se forma. ujú. Entonces no es una cosa de la noche a la mañana, bah, que des likes, hasta bueno, pues léete grabate leyendo algo de lo que escribiste en un TikTok, ponete sexy, pero eso es otra cosa. Ujú, Ese no es el oficio del escritor. El oficio del escritor es estar pendiente de sus textos, regresar a sus textos, respetar a sus textos y respetar al lector ok. también. No pensar que el lector es tonto y que entonces le tenés que explicar todo, ¿verdad? Ujú, Y no tener pudor, porque yo he visto buenos escritores perderse en la idea de qué va a pensar mi familia si yo escribo sobre un asesinato o escribo sobre un orgasmo. ¿Qué van a sí. pensar de mí? ¿Verdad? Entonces el escritor no tenés por qué tener pudor y eso. Ah, qué bueno. Mini paréntesis, dejando de lado todo lo de la escritura. Siempre me ha gustado un montón su fondo, su cuarto. ¿Qué tiene? ¿Qué tanto tiene ahí? Miro que tiene un póster de Back to the Future ahí. Ajá, de Qué mis películas súper, favoritas. qué Eh, súper. la Frida Kahlo, ¿verdad? Que uno ama a la Frida, Sí. ¿verdad? Independientemente de su relación tóxica con Leo Rivera. Eh, tres de mis cartas favoritas del tarot Ok, es ¿cuáles son? la luna, la estrella, que es la carta de Acuario, y el sol. Qué súper, Y de ahí tengo mi árbol Waldorf con mi sombrero de bruja. qué Eh, súper. acá, este es un cuadro que se llama La familia de Rufino Tamayo, una como impresión de ahí, cuadritos que he encontrado en la PAC. Este póster que está ahí, que tiene un tipo como rubio, es de unas fiestas buenísimas que hacían a principios de los 2000 que se llamaban La Fosa Común. Entonces, era un grupo de chavos que alquilaba una casa y en esa casa había desmadre, guaro, brownies espaciales, sexo desenfrenado en los baños, que eso nunca lo hice. Nunca tuve ese tipo Ok, de vibra. Y entonces tenías tres ambientes. Entonces tenías un ambiente como latino, un ambiente de electrónico y un ambiente como de rock, pop, bailable. ok. Y eran unas fiestas fenomenales y por ahí me encontré ese, una estrella que cuelgo en la puerta de la casa cuando va a ser Navidad. Magritte, que es mi pintor favorito de todo el mundo.
un cuadro de Adán y Eva para acordarme siempre de dónde vienen los problemas de la humanidad. Yo también pienso en eso seguido, digo yo, si no fuera por esos dos. Está Y de bien. ahí algunos libros, allá encima de estos libros tengo un vampirito que compré en el Dollar City. Qué Ahorita para súper. Halloween. Y así, Ay, qué súper. A mí, yo siempre he pensado que el cuarto de alguien es como el reflejo de su interior. Entonces, me encanta. Yo, ay, qué chilero. Y siempre me ha interesado. Ay, está bien. Ay, no, pues y muchas la gracias. Revolución Mexicana, que yo estoy segura que yo morí en la Revolución Mexicana, porque desde chiquita he tenido un encanto con esa época de la historia de México. Sí, da la vibra. O sea, bien pudo haber sido alguna mexicana en su anterior vida. Ah, totalmente. En De esta plan. y en la que sea, porque como decía Chabela Vargas, los mexicanos nacemos donde se nos pega la rechingada gana. Y sí, qué bueno. Ay, pues que muchas gracias, Denise. La verdad No, que gracias, me Marce. gustó muchísimo estar platicando con usted un poquito. Y no sé si tiene un comentario adicional, no sé, algo que agregar para finalizar. Para finalizar, mira, creo que muchas veces la gente espera que la literatura les brinde confort, Ujú, ¿verdad? Sobre todo porque muchos de los actuales lectores pues crecen, nacen o se desarrollan en esta etapa donde hay un gran boom de la literatura de superación personal, ¿verdad? De los ujú, libros que te enseñan a vivir. Y yo creo que la literatura que te brinda confort no es literatura, son libros, son textos. Y que la verdadera literatura es la literatura que te va a mover, que te va a incomodar como incomoda el arte, ¿verdad? El papel del ujú, arte no es ser complaciente, el papel del arte es incomodar. sí. Y creo que uno debe de abrazar esa incomodidad con todo y Ujú. agradecer que haya gente que se tome la molestia de ponerlo incómodo a uno. Sí, totalmente. Eso. Ahí está bien. Muchas gracias, Denise. Ahí No, le gracias. comento. Gracias por habernos acompañado en nuestro podcast. No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos a la próxima. Bye.